Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo número 10 del libro de Nehemías. Entonces, hoy vamos a tocar un tema importante que dejamos el día de ayer en la mesa porque el pueblo de Israel hizo un pacto. Hoy vamos a hablar del pacto. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de pacto? El concepto más básico de pacto es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Más allá de esto, podemos ver que se usaban pactos escritos entre otros pueblos en el mundo antiguo y a menudo entre dirigentes y vasallos. Estos pactos se establecían porque eran beneficiosos para ambas partes. El dirigente cuidaba al pueblo y el pueblo le pagaba tributo. Pero con Dios el pacto es diferente. Dios en realidad no obtenía nada del pacto. ¿Qué beneficio tiene Dios de hacer un pacto con nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? El pacto es una relación de compromiso entre Dios y sus criaturas. En el texto bíblico encontramos expresiones como antiguo y nuevo pacto, y principalmente en el Nuevo Testamento. Pero cuando no hay una comprensión clara del pacto, podemos caer en el error de muchos cristianos de pensar que al estar en una nueva dispensación, en un nuevo pacto, el antiguo ya quedó sin validez. Como si Dios se equivocara. Entonces, estos pactos se establecían porque eran benéficos, pero Dios no recibe ningún beneficio por parte del ser humano. Dios en realidad no obtiene nada. De hecho, las bendiciones y las maldiciones sujetas al pacto posibilitaban que los israelitas supieran que habían estado infringiendo el pacto cuando empezaba a sucederle cosas malas. Como parte de nuestro estudio de hoy, veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios en Nehemías capítulo 10. Hubo una renovación, pero el pacto ya estaba establecido. Antes de nuestro análisis detallado del capítulo 10 de Nehemías, que viene en el mismo contexto del capítulo 9, porque Esdras hace una oración donde comenta toda la historia de Israel, y en toda esa historia del capítulo 9, él termina diciendo, nosotros nos comprometemos a serte fiel. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el último versículo del capítulo 9 para poder entender entonces todo lo que sucedió en el capítulo 10. Con todo esto, con toda la historia, nos comprometemos por escrito a serte fiel y lo firmamos nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Ahora, hermanos, alguien me preguntaba el día de ayer, ¿los principios establecidos en la ley de Dios en el nuevo pacto se reflejan en la Escritura? Por supuesto que sí. Los principios siempre son los mismos. De hecho, si registramos un poco la historia, nos daremos cuenta, por mencionar algunos, nos daremos cuenta el pacto que hizo Dios con Adán. Adán fue puesto en un mundo donde no había pecado. Y Dios le dijo a Adán, o a la pareja, a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Lo justo era que Adán y Eva murieran. Pero la gracia de Dios se le extendió y les cubrió su desnudez con pieles de animales que tuvieron que morir como consecuencia del pecado de Adán. O sea que sí hubo muerte. Pero el Señor proveyó una solución. Y esa promesa de solución a ese problema está reflejado en Génesis 3:15. Voy a poner una enemistad entre ti, o sea, hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces la promesa era que vendría de la simiente un Mesías, un Salvador, que aplastaría a Satanás, que le quitaría el poderío sobre la tierra. Y el ser humano se desarrolló a lo largo de la historia con esas convicciones, que lamentablemente se apartaron de los principios que Dios había establecido, que siguieron con la desobediencia. Entonces se causó un diluvio, pero Dios hizo un pacto con Noé porque Noé halló gracia en medio de un mundo
cuyo corazón era de continuo hacia el mal. Después vemos que Dios habla con Abraham y le brinda la promesa de que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y el pacto se concertó y hubo una señal en la carne de ese pacto que fue la circuncisión. Una señal, pero el pacto es el mismo. El pacto de ser una luz al mundo, o sea, el pueblo de Dios debe ser una luz al mundo y reflejar el amor de Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, y Dios promete la protección en medio de un mundo en conflicto con la bendita esperanza de que este mundo de maldad llegará a su final a través de la obra de un Mesías. Y como tú y yo ya sabemos, ese Mesías es Cristo, que hoy sigue cumpliendo la parte de su pacto porque está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Por eso es que todo aquel que está en Cristo, simiente de Abraham es. Pero el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, fueron esclavizados en Egipto y después de 400 años fueron liberados y fueron los que experimentaron el cruce del Mar Rojo, pasaron 40 años en el desierto, recibieron en ese periodo, antes de pasar esos 40 años en el desierto, recibieron las normas del juicio, recibieron la ley escrita en tablas de piedra, y después de ciertas circunstancias en la historia de obediencia y desobediencia, consecuencia de error y restauración, podemos llegar al libro del profeta Jeremías. Yo quiero que me acompañen un momentico, porque es que en realidad el capítulo número 10 de Nehemías es una cantidad de nombres de hombres que hicieron ese pacto, pero ese pacto tiene una base que la estudiamos en el capítulo 9. Pero para responder la pregunta sobre el nuevo pacto, vamos al libro de Jeremías, porque lo que pasa en el Nuevo Testamento en realidad tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. No podemos desligar los testamentos. Entonces vamos a Jeremías, sin perder allí el libro de Nehemías. Vamos a Jeremías, aunque Jeremías se encuentra un poco más adelante en el texto bíblico. Jeremías vivió antes de Nehemías. Y vamos al capítulo número 31. Para ver en qué consiste ese nuevo pacto que se concertó con Cristo en la cruz y que está vigente hasta el día de hoy. Dice entonces el capítulo 31 de Jeremías, vamos a leer los versículos 31 hasta el 34. Dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Y por qué hay un nuevo pacto? Porque el pacto se ha estado violando a lo largo de la historia. Esa relación de compromiso se ha fracturado. Son pocos los que se han mantenido fieles. Y dice el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo: vienen días en que haré un nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Jacob y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Aquí claramente se está refiriendo a los mandamientos. ¿Ok? Esos mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra. O sea que ahora los mandamientos, que aunque se mantienen, aunque el principio se mantiene desde el Edén hasta el día de hoy, aunque el principio se mantiene, la forma de presentar el pacto es diferente. ¿En qué sentido? Y leo: no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui como un esposo para ellos. Este es el pacto, dice el versículo 33, que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, o sea, esos mismos mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, que siempre fueron una realidad, pero que el pueblo desconocía, ignoraba o despreciaba o no lo vivía. Pondré mi ley en sus mentes. Otras versiones dicen corazón. Las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitan estar en tablas de piedra para que solamente la veamos como que están allí. Esa ley necesita formar parte de nuestra vida. Debe ser la norma de conducta del ser humano. Debe ser una realidad. Dice el versículo número 33 en la parte final: las escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Está hablando con Israel. Se supone que la iglesia
que se dice llamar cristiana en este tiempo debe conocer a su Dios, debe ir conociéndole cada día y debe tener la ley en el corazón. Y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En colocar esos mismos mandamientos que algún día estuvieron en tablas de piedra y ahora deben estar en nuestra mente como una realidad de nuestra vida diaria como hijos de Dios que lo respetan, que lo aman y que están anhelando que Cristo salga del santuario, verle venir en las nubes de los cielos y poder recibir entonces la recompensa por la justicia de Cristo, que hoy aceptamos por fe. Y en todo este contexto, entonces, consciente de lo que ellos estaban haciendo, se firma un pacto allí en Jerusalén delante de Dios por parte de Esdras, Nehemías y todo ese montón de hombres que están registrados en el capítulo número 10. No los vamos a leer, pero solamente quiero mencionar a los del primer versículo. Los que firmaron fueron, y ahí aparece, los que firmaron fueron el gobernador Nehemías, que es el mismo Nehemías del libro de Nehemías, ese mismo líder consagrado, que aunque pareciera ser otra persona por el nombre de su padre, ya sabemos que a veces los nombres tienden a variar. A veces se mencionan de formas diferentes, pero este es Nehemías, el gobernador. Es el primero en firmar, es el primero en dar el ejemplo. Soy yo como dirigente eclesiástico el primero en dar ejemplo como fidelidad al Señor, ser fiel al Señor. Soy el primero que debe dar ejemplo de fidelidad. Tú, mi querido hermano, como cabeza de familia o hermana, como madre de hijos que los está educando para el reino de los cielos, tú eres la primera que debe comprometerse en la fidelidad al Señor. ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi hijo fidelidad cuando yo estoy siendo infiel? ¿Cómo le puedo decir yo a mi hijo, estudia la Biblia cuando él no me ve estudiando la Biblia? ¿Cómo le puedo decir yo a mi familia, oremos, cuando yo no estoy dedicando tiempo para oración? ¿Cómo le puedo exigir yo algo a la misma congregación de lo que yo no estoy haciendo? Salgan y hagan evangelismo cuando yo no lo estoy haciendo. ¿Cómo puedo decirle yo, dediquen tiempo al servicio del Señor cuando yo no lo estoy haciendo? Entonces soy yo el primero que debe dar el paso como lo hizo Nehemías. Fue el primero en firmar, fue el primero en establecer el compromiso. Después se mencionan a 23 hombres. 23 hombres. Después se mencionan a 17 en el versículo número 9. Bueno, estos primeros 23 hombres eran sacerdotes. O sea, después del gobernador, los sacerdotes. Después de los sacerdotes, los levitas a partir del versículo 9. 17 levitas. Y después de los levitas, versículo 14, jefes del pueblo. En total 45 jefes del pueblo. Si sumamos a Nehemías, a los sacerdotes, a los levitas y a los jefes del pueblo, tenemos a 85 hombres comprometidos a ser fiel. Un buen remanente. Un buen remanente que va a ser una influencia a otras personas. Esto va a causar una reacción en hogares y en familias enteras. Versículo 28, ahí están todos los nombres, un total de 85 nombres. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo y todos los que se habían mantenido separados de los pueblos de la tierra, o sea, que habían mantenido la fidelidad a Dios, se habían apartado, hoy diríamos, apartados de las costumbres del mundo y habían vuelto a la ley de Dios que estaba en tablas de piedra, pero que el deseo era que estuviese en la mente de cada uno de ellos. Sus esposas, sus hijos e hijas y todo el que tenía comprensión. ¿Y qué más? ¿Qué dice tu Biblia? A mí me gusta mucho esta versión. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Hermano, nosotros somos seres pensantes. Nuestra fe no es una fe vaga, nuestra fe es una fe que está fundamentada en un escrito y está. Aquí vemos hombres y mujeres que han comprendido la importancia de depender de Dios en todas las cosas. Todo aquel que podía discernir y entender hizo un pacto de fidelidad a Dios.
Hermano, tú como cristiano no eres un borrego. Una cosa es ser respetuoso a los dirigentes eclesiásticos, porque hay que ser respetuoso no solamente con ellos, sino con todo el mundo. Y otra cosa muy diferente es ser sumiso. Tenemos que ser sumisos a Cristo. Pero si en la iglesia las cosas no se están haciendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido, tú y yo tenemos el derecho de decir, un momentico, las cosas no son así. Dios nos pide que confiemos en Él y obedezcamos sus mandamientos. ¿Cómo es posible que yo vengo y le exijo algo a Dios, le exijo algo al Espíritu Santo cuando yo soy un desobediente a lo que Dios ha establecido? Yo soy un ser pensante. O sea, el hecho de que yo sea un instructor, yo sea un instructor y te diga las cosas, no me libra de quizás equivocarme algún día. Y si yo estoy equivocado, y si yo digo algo errado, y si yo digo algo que va en contra de lo que dice la Biblia, tú estás en el derecho de decirme a mí, en el nombre del Señor Jesús, usted está equivocado. Porque las cosas no son así. Y si yo estoy consciente de que es un error, porque a la luz de la Biblia es un error, yo debo asumir una posición de humildad y decir, tienes razón. Porque lo primero que todo es obedecer a Dios. Pero si tú me reprendes simplemente porque tienes una convicción no fundamentada y yo te estoy mostrando el texto bíblico con su contexto y con toda su hermenéutica y con toda su exégesis y con toda su contextualización, entonces tú debes aceptar que estás en el error. Entonces a mí me han escrito muchas personas, unas para darme las gracias y otras para ofenderme, porque supuestamente yo estoy engañando a las personas. Yo estoy engañando a las personas cuando nos hemos dedicado a estudiar capítulo a capítulo la Biblia para que ella sea su propia intérprete. Y la idea es terminar todo el texto hasta llegar a Apocalipsis y después retomar la lectura con un panorama completo de todo lo que Dios ha revelado. ¿Eso es engañar a las personas? Y aquí dice que todo aquel que tenía comprensión y discernimiento estuvieron dispuestos a hacer un compromiso con Dios. Se reunieron con sus hermanos, dice el versículo 29, sus principales y entraron en una promesa y un juramento de que andarían en la ley de Dios, dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, juicios y normas del Señor nuestro Dios. Aquí hay un pacto de compromiso, aquí hay un compromiso de relación, de fidelidad a Dios sobre todas las cosas. No es tarde, hermanos, hacer ese compromiso. Mientras hay vida, hay esperanza para cada uno de nosotros. Aquí hay una pregunta que creo que es relevante y no la voy a pasar por alto. Dice, ¿por qué los cristianos no se circuncidan en este tiempo? A ver, la circuncisión era en el tiempo de Abraham una señal visible en la carne. Bueno, visible no la estaba por ahí mostrando, ¿no? Pero el que la tenía sabía que tenía una señal en su carne. La circuncisión era lo que identificaba a los que habían aceptado el compromiso. Evidentemente solamente se circuncidan los hombres, pero los hombres arropan a sus esposas. ¿Qué pasa hoy en día con la circuncisión? Hoy se puede tomar como simplemente una medida higiénica, ¿sí? O sea, forma parte de la higiene de una persona, sin embargo no es algo obligatorio. ¿Por qué no se circuncidan hoy los cristianos? Porque al comprender que así como los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra y hoy debe estar en el corazón, la circuncisión debe ser espiritual. ¿Y qué nos permite identificarnos con el pueblo de Dios si no estamos circuncidados? ¿Cómo podemos nosotros arropar a nuestra familia? A través del bautismo. Entonces, el bautismo viene siendo la circuncisión en esta dispensación del nuevo pacto. El bautismo. Así como los mandamientos ya no están en tablas de piedra, sino que tienen que estar aquí, los 10 completos en nuestra mente, convencidos de que son reales y que deben vivirse para poder estar bien y honrar a Dios, así la circuncisión debe ser la del corazón. La circuncisión del corazón. La circuncisión implicaba dolor en la carne. Y tenemos que desprendernos de algo que que al quitarnos va a causar dolor. Porque forma parte de nuestra vida.
forma parte de nuestro cuerpo. Entonces la circuncisión del corazón es desarraigar todo aquello que aunque nos guste, sabemos que no nos está haciendo bien. Espero responder tu pregunta con eso. Volvamos al texto bíblico. Versículo 30. Parte del compromiso es que ellos no darían, decían ellos aquí, versículo 30, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, no se mezclarían, ni tomaremos de sus hijas para nuestros hijos, como hicieron algunos en el pasado. Cuando los pueblos vecinos trajeran a vender mercancía y comestibles en el día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en ningún día santificado, y hablando de las fiestas solemnes. Y en el 7º año dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda como se había establecido en el Pentateuco. Además, por la ley, nos impusimos contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, es decir, 4 gramos, para el servicio de la causa de nuestro Dios, para el pan de la presencia, la ofrenda diaria, el holocausto continuo, de los sábados, las lunas nuevas, las festividades, para las santificaciones, para los sacrificios de la expiación por el pecado de Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña que se ha de traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en tiempos determinados cada año para quemarla sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. También prometimos traer a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo árbol frutal. Versículo 36. Así como los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, tal como está escrito en la ley que ya estudiamos en Pentateuco, que traeríamos los primogénitos de nuestros hijos, de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en ella. Traeríamos también las primicias de nuestras harinas, como está en el libro de Levítico, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y traeríamos, dice el versículo 37, y traeríamos el diezmo de nuestra tierra a los levitas, pues los levitas han de recibir el diezmo de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Quiénes eran los que recibían el diezmo del pueblo de Israel? Los levitas, no los sacerdotes. Recuerden que sacerdotes y levitas son rangos diferentes dentro del ministerio del santuario. Los levitas le daban a los sacerdotes del diezmo. Podríamos decir como un diezmo del diezmo. Entonces todo era para los levitas. Los levitas son los que trabajaban para el servicio del Señor. Y aquí quiero hacer una pausa porque este tema del diezmo, aunque lo hemos venido estudiando, quizás todavía muchos no lo han entendido por el mismo contexto que estamos viviendo. Como ustedes saben, dentro de las iglesias protestantes del cristianismo, protestantes, voy a delimitarlo al protestantismo. Voy a dejar el catolicismo a un lado porque ellos tienen un sistema diferente. Pero vamos a entrar al protestantismo, que es donde nos corresponde a nosotros. Los protestantes podemos contemplar 2 tipos de congregaciones. Las iglesias independientes o congregacionalistas y las iglesias organizadas que pertenecen a denominaciones establecidas a nivel mundial. Entonces, las iglesias congregacionalistas tienen un pastor y ese pastor recibe todas las ofrendas que los hermanos dan y él las administra como bien le place. Si tiene un equipo de trabajo, pues distribuye el recurso para todos los que sirven junto con él. Las iglesias organizadas recogen todos los diezmos y las ofrendas, las llevan a la organización y la organización la distribuye en los diferentes empleados. Pastores y empleados reciben un salario como empleados de una organización. Pero el sistema organizacional también tiene sus fallas, aunque es lo ideal, también tiene sus fallas, porque hay personas que trabajan para el servicio de la causa de la predicación del evangelio que no reciben nada porque no son empleados de una organización. En el caso de los levitas recibían por herencia y eran levitas por genealogía. Y también estos levitas corrían el riesgo de cometer muchos errores. Entonces el tema del diezmo y las ofrendas es un tema delicado porque los sistemas organizacionales no van a permitir que el sistema cambie. Y los independientes tampoco van a permitir que el sistema cambie. Entonces, ¿qué es lo que debe haber aquí en este momento? Una transformación del corazón.
una transformación, porque lamentablemente el dinero no tiene amigos. Hay personas que apoyan ministerios independientes y hay personas que con sus ofrendas, incluso con sus diezmos, aunque se vea mal a la vista, tanto de iglesias congregacionalistas como iglesias organizadas, hay personas que con su diezmo ayudan a personas que están dedicados a la predicación. Están dedicados a la predicación. Personas que no son pastores oficiales o que no tienen iglesias particulares, son apoyados por otros porque están cumpliendo una misión. Y aquí yo no me voy a poner en contra de eso porque claramente tiene un fundamento bíblico. Y el fundamento es que existían sacerdotes, y si los sacerdotes son el comparativo a los pastores del tiempo actual, entonces los levitas son todos aquellos que sirven a la causa del Señor. Sirven y prestan un servicio para que Dios sea glorificado a la vista de muchas personas. Ahora, ellos deben ser también dignos de un salario adecuado, y Dios proveerá para ellos. No voy a seguir extendiéndome un poco más, solo quería hacer esta pequeña pausa porque el tema es mucho más extenso. Quiero terminar el capítulo diciendo, versículo 38, y que el sacerdote hijo de Aarón estaría con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo. O sea, el sumo sacerdote velaría para que ese diezmo pudiese llegar. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, ahí está el fundamento, ¿se dan cuenta? Los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara del tesoro. Los levitas recibían el 100% de los diezmos de la hermandad y los levitas daban el 10% de todas esas entradas para el templo. Porque los hijos de Israel, incluyendo los levitas, han de llevar sus ofrendas del grano, del vino, del aceite, a las cámaras donde se guardan los utensilios del santuario, y donde están los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Incluso los pastores actuales, sean denominacionales o sean congregacionalistas, ellos deben dar diezmo también. Los pastores deben dar diezmo. ¿Y a quién se lo van a dar? ¿Al mismo que se lo otorga? ¿O a una persona que esté sirviendo a la causa del Señor? A veces contextualizar estas circunstancias no es tan fácil, pero hay un principio establecido. Hay un principio, y el principio es fidelidad en todo. Fidelidad a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Bien, hemos llegado al final de nuestro análisis del capítulo 10 por el día de hoy. Espero que haya sido una bendición para tu vida, porque este es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y nos debe llenar de esperanza. Mañana continuaremos, pero antes vamos a orar. Querido Padre, aún tenemos muchas cosas que aprender y tenemos muchas cosas que mejorar. Hay un principio de fidelidad y tus mandamientos deben formar parte de nuestra vida, porque son principios que nos permiten vivir adecuadamente en un mundo que se nos está desmoronando. Los temas de la fidelidad, especialmente lo que tienen que ver con el dinero, tienden a ser muy delicados, porque no estamos acostumbrados a estos cambios. Pero son principios establecidos que son necesarios, así como no estamos acostumbrados a respetar el cuarto mandamiento porque alguien nos dijo que eso quedó abolido. Por eso necesitamos aprender y desaprender con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestros pedidos, a nuestras plegarias, y nos libra, Señor, de los temores en medio de un mundo que pareciera que ha descuidado lo que tú has establecido para nuestro bienestar. Acompáñanos constantemente en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te extiendo la invitación a formar parte de esta familia de esperanza. Únetenos para estudiar cada día las Sagradas Escrituras. Nos vemos en una próxima oportunidad en este mismo canal para continuar nuestro recorrido explicativo
por la palabra de Dios. Que Él te pueda bendecir a lo largo de todo este día.